dibujar el diagrama de cuerpo libre para esta situación, es decir, tenemos que ubicar todas las fuerzas, buscamos el elemento por donde pasan las fuerzas, que justamente es esta varilla BCD. Y anotamos las fuerzas. Tenemos la tensión en B. La tensión en C y una tensión en D. ¿Sí? Esa varilla es rígida. Las distancias. Tenemos 6 pulgadas y 8 pulgadas. Eso es. Entonces, ahora, aplicamos ecuaciones del equilibrio, de la estática. Y vamos a decir sumatoria de momentos en D va a ser 0. El sentido horario positivo. Entonces tenemos, nos estamos situando aquí en C, o en B, perdón. Perdón, en D. En D. Nos estamos situando en D. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Positivo, TC por 8. ¿Hola? Menos la tensión en B por todo el brazo. 8 más 6, 14. No hay más fuerzas, igualamos a 0. De acá vamos a despejar TC en función de TB. O sea, llevo TB al otro lado y 14 divido entre 8. Eso me da 1,75 de la tensión en B. Otra ecuación. Sumatoria ahora de momentos en B. TD por 14, que es positivo, menos TC por 6, que es negativo. Entonces, nuevamente despejamos TC y colocamos en función de TD en este caso. 14 entre 6, 2,33 la tensión en D. Tenemos esas dos relaciones de la estática. Bien, ahora a partir de esto vamos a ir haciendo nuestro análisis. Por ejemplo, vamos a analizar la varilla de control AB. La varilla de control AB va a estar sometida a esfuerzo normal, porque la fuerza va a ser perpendicular a su área, la tensión B. Entonces vamos a decir, la varilla AB genera un esfuerzo cortante, que justamente va a ser la tensión B sobre el área de AB. ¿Sí? Esto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, vamos a despejar la tensión B. ¿A qué va a ser igual? Me fijo el segundo término. El esfuerzo admisible, que es un dato, por el área de AB sobre el coeficiente de seguridad M. Reemplazo datos. Me dice que es 60 KSI, ¿no? El esfuerzo normal. Entonces coloco 60
por el área, es una circunferencia pi cuartos, por el diámetro al cuadrado, y eso es 7/16. Todo entre el coeficiente de seguridad, que es 3. O sea que puedo calcular la tensión en B. ¿Cuánto me da? Vamos a redondear a 3 kips. Kilopongels es el kip. El otro es KS, ¿sí? Esa es entonces mi tensión en B. Ahora, una vez que tenemos la tensión en B, decimos, la tensión en C es igual a 1,75 veces la tensión B. Por tanto, 1,75 voy a multiplicar por 3. De donde la tensión en C me sale 5,25 kilolibra, no kilopón. Ahí tenemos un valor de tensión en C, que es lo que me está pidiendo el problema. Ahora voy a ver el perno en B. Perno B. El perno en B va a estar sometido a esfuerzo cortante doble. Entonces decimos, el esfuerzo cortante en B va a ser la tensión en B sobre 2 veces el área del perno en B. Y eso debe ser menor o igual que el cortante admisible sobre el coeficiente de seguridad. Por tanto, si reemplazo, voy a decir la tensión en B dividido entre 2 por pi cuartos, 3 octavos al cuadrado. Y esto va a ser igual, de acuerdo a mis datos, a 40 KSI sobre 3. De esta expresión, yo puedo calcular la tensión en B. Y me da 2,94 kilos. Otra vez conozco TB, reemplazo nuevamente mi relación de TC, 1,75 TB. $2,94. Entonces, calculamos y TC me sale 5,145 kilos. Ya tengo otro valor para TC. Ahora veamos el perno D. El perno D también está sometido a esfuerzo cortante doble. O sea, el esfuerzo cortante en D va a ser igual a la tensión en D 2 veces el área en D. Y eso es menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad.
Bien, entonces mantengo la tensión en D como he hecho hace un momento y reemplazo los otros valores. 2 por el área de AD. Estoy allá. Pero vamos a buscar el área. Pi cuartos, otra vez 3/8 al cuadrado. Eso es igual al esfuerzo cortante admisible, que es 40, sobre el coeficiente de seguridad, que es 3. Entonces, de acá, puedo decir que la tensión en D es igual a 2,94 kilos. Entonces, de aquí, la tensión C es igual a 2,33 TD. Entonces, 2,33 por 2,94. Entonces, la tensión en C es 6,85 kilos. Ya tenemos otro valor. Y finalmente, nos falta el perno en C. Para el perno en C, nuevamente decimos, el esfuerzo cortante en C es igual a la fuerza en C sobre 2 veces el área de C, menor o igual que el esfuerzo admisible sobre el coeficiente de seguridad. Entonces, de aquí tengo TC dividido entre 2 por el área en C. Y el área en C va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ahora, el diámetro de C es 1/2. Igual a 40 entre 3. Entonces, de aquí la tensión C directamente me dice que vale 5,23 kilos. Tengo 3 valores de C, de tensión C. ¿Qué debo hacer? Debo decir que se elige el mayor... Oh, no estoy al revés. Se elige la menor fuerza. Fuerza calculada. O sea, ¿qué significa? Que la tensión C va a ser igual a... ¿Cuál es mayor? 3,51,52. 5,23 kilos. Ah, no, la menor fuerza, dicho, ¿no? 5,25, 5,23, 5,140. Esta. 5,145 kilos. Esta es la fuerza que yo debo utilizar. Perfecto. Entonces, este problema más quería resolverlo. Y ahora podemos ingresar a ver la teoría. Nos vamos a ir a la otra máquina para poder desarrollar la teoría. Compartimos la pantalla.
ingresamos al capítulo de la deformación simple. Bien. Entonces, una vez que hemos visto los diferentes esfuerzos que originan las fuerzas, es decir, las reacciones internas dentro de un cuerpo, vamos a ver que estas fuerzas generan deformaciones, es decir, pueden hacer alargar, pueden hacer achicar o doblar los elementos. Por tanto, vamos a ver lo siguiente. En el capítulo anterior se analizaron los esfuerzos que las cargas aplicadas a una estructura o máquina crean en varios elementos y conexiones. Además, se aprendió a diseñar elementos y conexiones sencillas para que no fallen en condiciones específicas de carga. Otro aspecto importante del análisis y diseño de estructuras se relaciona con las deformaciones causadas por las cargas que se aplican a la estructura. Obviamente, es importante evitar deformaciones tan grandes que impidan a la estructura cumplir el propósito para el que está destinada. Entonces, vamos a ver. Eso es lo que más nos llama a nosotros. Tenemos un elemento prismático sobre el que aplica un par de fuerzas P, alejándose una de la otra. Esa acción o esa dirección de la fuerza, el sentido de esa fuerza, va a hacer que este cuerpo tienda a crecer. ¿Sí? Tiende a crecer una cierta distancia. Entonces, si yo mido, si teníamos una longitud inicial, ahora tenemos una longitud final. Y lógicamente voy a ver que la deformación longitudinal va a ser esa longitud final menos la longitud inicial. Voy a tener esa relación de deformación para la deformación. Pero sucede que no es así de simple el análisis nuestro. ¿Por qué? Porque para analizar la deformación longitudinal del elemento, debemos considerar 4 variables. Una variable muy importante es la magnitud de la fuerza. Perdón, un minutito. César, esa puerta. Ufa. Disculpas, muchachos, ha traído a abrir el aguatero y los perros se alborotan con gente extraña. Bien, entonces decir, no podemos nosotros directamente decir que es la variación de longitud, es la deformación. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos 4 variables que considerar. Por ejemplo, en función de la magnitud de la fuerza, la deformación va a tener, va a tener un valor, si es pequeñito, un valor menor que cuando la fuerza es grande. También la magnitud del área de sección transversal es importante. Vamos a ver por qué. Y lógicamente no es lo mismo deformar una bolsa de nylon que deformar una barra de acero, ¿no es cierto? Por eso que el material es importante. Y también toma importancia la magnitud de la longitud inicial del elemento. Entonces, vamos a ver que para poder considerar una ecuación de deformación que considere estas variables, nosotros debemos analizar un ensayo de laboratorio que se llama ensayo de tracción o tensión. Entonces, vamos a decir que para poder desarrollar una expresión que nos permite evaluar la deformación de un cuerpo, vamos a realizar el ensayo de tensión. Para esto se considerará una probeta de ensayos. Sucede que las probetas son normalizadas y, lógicamente, a veces el elemento que yo necesito obtener su valor de deformación, el elemento es muy grande y no cabe en nuestro laboratorio. Por tanto, nosotros vamos a tener que considerar probetas para utilizar en el laboratorio. Pero estas probetas deben cumplir las siguientes características. Por ejemplo, deben cumplir la característica física. ¿A qué se refiere esto? Que el material que compone la probeta debe ser homogéneo,
pero además ese material debe ser el mismo del elemento original a ensayar. O sea, la característica física se refiere al material de la probeta. Eso debemos cumplir. Luego, la característica geométrica. Eso tiene que ver con su área de sección transversal. Entonces, el área de sección transversal de la probeta debe tener la misma forma que el elemento original a ensayar, solamente reducida a escala en la zona de análisis debe ser constante. O sea, es importante esto. El área debe ser constante en la zona de análisis. Y además, si tenemos que el elemento original es un círculo, la probeta debe ser circular. Si es rectangular, es una plancha, debe ser rectangular la probeta, la sección de la probeta. Por eso, mantenemos eso y además debemos reducir a escala. La última característica se denomina mecánica, que es la aplicación de las fuerzas para el ensayo, que dice que la fuerza aplicada debe ser axial y constante. Se considera una fuerza constante si la velocidad de aplicación de la misma es menor que 3 milímetros sobre minuto. ¿Sí? Entonces, nosotros a esa velocidad vamos a asumir que la fuerza es constante, pero en la realidad no, va a ir aumentando de valor. Entonces, toda esta experiencia se realiza en lo que nosotros vamos a conocer como máquina universal de ensayos. Esta máquina universal de ensayos puede tener accionamiento mecánico, es decir, estas barras podrían ser de tornillo sin fin, o también un accionamiento hidráulico. ¿Sí? Entonces, la probeta que vamos a colocar va a tener esta forma. Está roscada en los extremos para garantizar que no se suelte de la prensita y podamos deformar hasta fracturar la probeta. Pero nosotros en esta probeta vamos a marcar 2 puntos. Y en esos 2 puntos donde el área es constante, voy a medir la longitud. Voy a ver el valor de la fuerza que yo podría utilizar para el ensayo. Pero esa fuerza, como ven, va a ser variable. Pero esa variación no tiene que ser muy brusca, no tiene que ser rápida. Por eso se dice que el proceso es cuasi estático. O sea, está en equilibrio constante. Bien, entonces, considerando todo esto, vamos a ver el ensayo. Pero en el ensayo voy a aplicar fuerzas. Esta es la probeta original. Voy a aplicar fuerza. La fuerza debe ser axial. ¿Qué significa? Que debe ser perpendicular al área de sección transversal de la probeta. Aplico la fuerza y, lógicamente, a medida que va creciendo mi fuerza, este cuerpo va a ir deformándose. Pero va a existir un instante donde en algún punto, el punto más débil de lesiones, va a empezar a reducirse el área tal como se ve en la figura C. Vamos a reducir y, lógicamente, va a llegar un momento en que la probeta se va a fracturar. Una vez que se ha fracturado la probeta, se divide en 2 partes. Las volvemos a unir esas partes. ¿Para qué? Para que en los puntos que hemos marcado inicialmente y hemos medido la longitud inicial, ahora la distancia entre esos puntos me dará una longitud final, ¿sí? Como datos. Entonces, mientras tanto, como la máquina universal de ensayos está conectada a una computadora, yo voy a ir, o en la computadora se va a realizar un diagrama que vamos a denominar diagrama esfuerzo versus deformación. ¿Sí? Entonces, un poquito abajo, en literal, está lo que les he explicado. La probeta debe marcarse en la zona de área constante y se procede a medir la longitud inicial entre estas marcas. También se mide el área inicial. Una vez aplicada la fuerza axial, la probeta cambia de longitud y en la zona más débil se genera una disminución del área hasta fracturarse y dividirse en 2 partes, que se vuelven a unir para medir la longitud final y también el área final. Como hemos dicho, a medida que realizamos el ensayo, en la computadora se obtiene este diagrama, conocido como esfuerzo versus deformación unitaria, que se presenta a continuación.
el eje vertical será el del esfuerzo. El horizontal representará la deformación de la probeta. Y tiene esta forma el diagrama. Fíjense, recta, una curva aquí, otra vez sube y luego baja para fracturarse. ¿Por qué baja? Porque, lógicamente, el área es menor, cada vez menor. Entonces, el valor del esfuerzo también tiende a ser menor. Si nosotros vemos el diagrama, alcanzamos, la primera parte es una línea recta, es una variación lineal uniforme, hasta este límite de proporcionalidad. O sea, la línea recta concluye en el límite de proporcionalidad. Una vez que alcanzamos ese límite, vamos a ver que el material va a empezar a fluir. Es decir, ¿qué es la fluencia? Se reconoce la fluencia cuando el material se deforma sin necesidad de que yo incremente la fuerza externa aplicada. Entonces vamos a considerar un punto de fluencia o cedencia. Y es una zona. ¿Qué pasa ahí? Que los átomos que están conformando los enlaces metálicos para el material se empiezan a liberar, se genera un caos atómico. Por eso es que el elemento se deforma sin necesidad de incrementar la fuerza. Pasado ese punto de fluencia, otra vez se reacomodan los enlaces metálicos. Tengo que volver a aumentar el valor de la fuerza externa hasta alcanzar un esfuerzo máximo y bajamos un poquito hasta que se fractura la probeta. Punto de rotura aparente. Para que yo consiga el punto de rotura real, porque el área T debe ser constante, eso aplico mediante métodos estadísticos. Pero normalmente lo que me interesa es el esfuerzo último o el máximo, o especialmente el esfuerzo en el límite de proporcionalidad. ¿Okay? Ahí donde acaba la proporcionalidad, es decir, donde acaba la línea recta, vamos a decir que ese es el límite de elasticidad. O sea, ¿qué sucede? Sucede que si yo en esta primera parte libero al material de la fuerza externa, al igual que un elástico, va a volver a su punto inicial. Por eso se llama toda esta zona, hasta la línea punteada, desde el inicio hasta la línea punteada, zona elástica. Pasada la fluencia o el límite de proporcionalidad, y ya cuando tenemos fluencia, vamos a ingresar a lo que vamos a denominar la zona plástica. ¿Sí? Entonces, si yo libero al elemento de la fuerza externa en la zona plástica, este elemento nunca más va a volver a su situación original, sino va a tener siempre un residuo de deformación. ¿Sí? Eso es lo que pasa en todos los materiales. Perfecto. A grosso modo, eso es el ensayo de tracción y lo que obtenemos el diagrama esfuerzo-deformación. Nosotros en la materia vamos a trabajar en la zona elástica, es decir, en la zona de proporcionalidad, que sé que es una línea recta, voy a marcar 2 puntos. Y voy a medir la inclinación de esa línea. Es decir, al hablar de inclinación, estoy hablando de la pendiente. ¿Sí? ¿Qué pendiente tiene? Entonces, en esa zona elástica, tomamos 2 puntos. Y la diferencia de esos puntos será en el eje vertical el esfuerzo normal y en el eje horizontal la deformación unitaria. Así vamos a llamar. Epsilon va a ser deformación unitaria. ¿Qué significa? Que es la deformación longitudinal sobre la longitud del elemento. ¿Sí? Bien, analizamos acá. Analizamos este ángulo alfa, es decir, la pendiente. Como voy a sacar la tangente de alfa, la tangente es el cateto opuesto, que es el esfuerzo normal, dividido entre el cateto adyacente, que es el límite, o que es la deformación unitaria. O sea, la tangente será el esfuerzo sobre la deformación unitaria. A esa tangente de alfa le voy a dar un nombre. En vez de anotar tangente de alfa, voy a reemplazar por la letra E mayúscula. Esa letra E mayúscula se va a llamar módulo de Young o módulo de elasticidad. Nosotros mayormente conocemos como módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad es una característica propia que tiene cada material. Es decir,
Si yo analizo madera, analizo plástico, voy a tener una pendiente menor. En cambio, cuando analice vidrio, acero y demás materiales metálicos, la pendiente va a aumentar. Entonces, este módulo de elasticidad se concluye que es una característica propia de cada material. Y esa característica del material nosotros tendremos con la E mayúscula, o sea, con lo que estamos denominando módulo de elasticidad. Buen día. Módulo de elasticidad. Bien, entonces, vamos a ver eso. Ahora, el módulo de elasticidad, repetimos, es una característica propia que tiene cada material, cuyo valor se va a obtener a partir de la pendiente, del cálculo de la pendiente. Ya hemos visto esto del diagrama esfuerzo-deformación. O sea, la tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y eso es igual a nuestro módulo de elasticidad. Y acá abajo, como el módulo de elasticidad es una característica de cada material, estamos representando justamente esa característica. Vamos a ver que el concreto u hormigón tiene una pendiente menos pronunciada respecto al aluminio, a la fundición de hierro o al acero de alto carbono. ¿Sí? A medida que vamos aumentando la resistencia del material, la pendiente también aumenta. ¿Sí? Ahora, otro caso importante. A veces, para algunos materiales, no es posible identificar el límite de proporcionalidad, o sea, el esfuerzo de proporcionalidad. ¿Qué hacemos en ese caso? Trazamos una línea paralela a la inicial de la curva. Esta línea es recta. Y luego trasladamos esa línea paralela considerando el 0,2% de la deformación total. Trasladamos a ese 0,2% y donde cruza la línea paralela a la inicial con el diagrama, estará nuestro límite de proporcionalidad. Ese es un método estadístico que tiene un error, sí, tiene un error, pero es un valor bastante aproximado para hallar el límite de proporcionalidad. Es un método especial. Entonces, el material de mayor resistencia tendrá una pendiente más pronunciada respecto al material de menor resistencia, pero el material de mayor resistencia será frágil. Por ejemplo, el vidrio tiene una gran resistencia, pero no resiste al impacto, se fractura con el impacto. Eso hay que tener cuidado, y ese es el análisis del diagrama esfuerzo-deformación. Aquí vamos a aplicar, ahora vamos a enunciar lo que vamos a conocer nosotros como la ley de Hooke. ¿Qué establece la ley de Hooke? La ley de Hooke establece que el esfuerzo normal es proporcional al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria de un cuerpo. O sea, tengo el esfuerzo normal y es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Vamos a reemplazar las equivalencias de esto. O sea, el esfuerzo es la fuerza sobre el área y hemos visto que la deformación unitaria es la deformación sobre la longitud del elemento. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión estas equivalencias, voy a tener en vez de esfuerzo, fuerza sobre área. Y en vez de deformación unitaria, deformación sobre longitud. Y el módulo de elasticidad, como es característica del material, se queda tal cual. De ahí, de esta relación, despejo la deformación. Y me va a quedar P por L dividido entre A por E. ¿Qué tengo? Tengo una ecuación para la deformación que considera las 4 variables que hemos hablado al principio de la clase. O sea, delta va a ser la deformación longitudinal, P es el valor de la fuerza o carga axial aplicada, L será la longitud inicial del cuerpo, A el área de sección transversal y E mayúscula el módulo de elasticidad o el material, ¿no? O sea, el módulo de elasticidad representa a el material. Bien, esta es la fórmula que ahora vamos a utilizar. Es muy diferente a la con la que hemos iniciado la clase. Es decir, al iniciar la clase habíamos dicho, la deformación es longitud final menos la inicial directamente, ¿no? Pero no. Para calcular la deformación, ahora veo que tengo que conocer la fuerza
¿Qué longitud tenía el material? Y sus características transversales, que son el área y el módulo de elasticidad, que como acabo de decirles, va a variar de valor en función de qué material estamos considerando para nuestro diseño, ¿sí? Esta es la fórmula de la deformación. Bien, ahora vamos a ver, una vez que tenemos la fórmula de la deformación, vamos a ver qué refleja el esfuerzo de trabajo y el factor o coeficiente de seguridad. ¿Qué es el esfuerzo de trabajo? El esfuerzo de trabajo es el esfuerzo real que soporta el material bajo la acción de algunas cargas y no debe sobrepasar el esfuerzo admisible, que es el máximo esfuerzo al que puede ser sometido el material. El esfuerzo admisible debe ser siempre menor que el esfuerzo en el límite de proporcionalidad. Por eso, debe ser afectado por un coeficiente que se va a denominar coeficiente de seguridad y vamos a simbolizar con la letra M, cuyo valor debe ser mayor que 1. Entonces hemos hablado de esfuerzo de trabajo. Este esfuerzo de trabajo vamos a calcular con las fuerzas reales que están actuando sobre nuestro elemento, ¿sí? Y el esfuerzo admisible va a salir su valor del diagrama esfuerzo de formación, o sea, del ensayo de laboratorio. Por eso es que decimos que el esfuerzo de trabajo siempre debe ser menor que el esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible vamos a simbolizar de diferentes maneras. Sigma F, sigma Y, sigma con ADM o sigma con una raíz encima. Esas son las 4 formas que tenemos para simbolizar el esfuerzo admisible, ¿sí? Bien, entonces vamos a comparar eso. El esfuerzo de trabajo debe ser igual al esfuerzo admisible, pero dividido entre un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad va a tener diversos valores. Va a tener el valor de 1, 2, 3 y así sucesivamente en función de cuánta seguridad quiero darle a mi diseño. Si tengo 100% de confiabilidad en un material, daré un factor de 1. Eso representa la confianza que yo tengo en el material que estoy adquiriendo. Pero fíjense qué pasa. Muchas veces nos venden, ¿no es cierto?, como herramientas bien baratas en la cancha, pero no duran nada, ¿no? A veces en el primer uso de un destornillador, este destornillador se arruina, se rompe, se dobla y demás. Entonces, ese material no es confiable. Por eso, cuando se usa un material no confiable, por ejemplo, acero, que no sé dónde lo procesan, entonces mi coeficiente de seguridad debe ser mayor. ¿Sí? Ahora, si el esfuerzo de trabajo es la fuerza sobre el área, si reemplazo en esta relación, voy a ver que el área es igual a la fuerza, el coeficiente de seguridad y el esfuerzo admisible. Sucede que el área tiende a ser más grande mientras más grande sea el valor de N. ¿No es cierto? Si es 1, va a mantener un valor pequeño, pero si es 2, vamos a duplicar el valor del área. Y si tengo más área, gasto más material. Por eso, un diseño con exagerada seguridad va a ser exageradamente caro. Vamos a afectar a la economía. Ese cuidado debemos tener cuando seleccionamos un coeficiente de seguridad. Los más recomendables están entre 2, 3, 4. Sí, pero, como les digo, depende mucho de dónde yo adquiere el material que voy a utilizar. En la aviación se usa 1, porque en la aviación deben ser los elementos livianos y la seguridad máxima. Por eso usan 1. Compran de una acería bastante confiable. Es eso. Entonces, ahora sí, ya creo que con esto se entiende mejor el criterio del coeficiente de seguridad. Dividimos entre el coeficiente de seguridad para que el esfuerzo de trabajo necesariamente sea menor que el esfuerzo admisible, ¿sí? Ya que el esfuerzo admisible es el mayor valor de esfuerzo que puedo alcanzar. Bien, esa es la teoría. Ahora nos toca hacer ejemplos. Pero vamos a quedar aquí, por favor, hoy. Vamos a hacer los ejemplos el día lunes, ¿sí? Y el día lunes vamos a hablar de nuestro examen.
esta tarde, tipo 19 horas o esta noche, antes de eso, a las 5:30, voy a publicar en WhatsApp, les voy a enviar por WhatsApp sus notas del primer parcial, ¿sí? Si alguien tiene algún reclamo o algo, vamos a hablar en la clase del día lunes. Vamos a fijar un día que yo voy a ir a San Simón y les voy a mostrar sus exámenes si es que tienen reclamos, ¿sí? Bien, muchachos. Vamos a quedar aquí hoy día. Sus notas van esta noche y el lunes definimos fecha del segundo parcial. Gracias por su atención. Hasta luego.